¿Crees que todos los cuentos son cuentos? En el siglo XVII no existía el cuento infantil, pero el cuento hace más de 4.000 años que existe. Por tanto, desde entonces, desde ese siglo XVII que empiezan a haber cuentos infantiles hasta hoy día, pues se han escrito y publicado millones de cuentos infantiles. Hay un montón y hoy día más que nunca. El tema es que no todos los cuentos son cuentos, en el sentido de que no todos los cuentos nos cuentan una historia en la que hay una introducción, un nudo y un desenlace. Entonces, a veces, en tanta industria del cuento, llamamos cuento a lo que no es un cuento. ¿Todos los cuentos sirven para alfabetizar emocionalmente? Pues no, todos no. Algunos cuentos son muy buenos para alfabetizar emocionalmente, respetando esos preceptos de la inteligencia emocional, de identificar las emociones, de no juzgar las emociones y validarlas, y dar herramientas para la gestión, también para la empatía y también para la resolución positiva del conflicto. No todos los cuentos lo hacen, hay algunos que lo hacen muy bien, otros que no lo hacen tan bien y a lo mejor si sabemos del tema tenemos que tunearlos. ¿Qué nos enseña el cuento La nuez mágica? El cuento de la nuez mágica es un cuento que cuenta una historia y es un cuento que también apela a la imaginación y a la creatividad de los niños, recuperando pues elementos más mágicos, ¿no? O personajes mágicos que a veces se nos olvidan y para la niñez son tan importantes de tener presentes, y nos cuenta una historia de dos amigos para que podamos aprender, o que los niños puedan, y digo podamos porque el adulto también puede aprender con los cuentos infantiles, sobre el dolor emocional, sobre cómo ese dolor puede dañar, y a partir de allí aprender a gestionarlo, a desarrollar en sí mismo una mirada compasiva hacia los otros y también hacia su propia persona, y al abrir las puertas al perdón de verdad. ¿Nos puedes contar en qué consiste el dolor emocional? Pues el dolor emocional es aquellas emociones que duelen, lo que duele. ¿Y qué es lo que duele? Pues generalmente sentimos dolor cuando sentimos la emoción de la rabia, también sentimos dolor cuando sentimos la emoción de la tristeza, también sentimos dolor cuando sentimos la emoción del miedo, y estas emociones no son ni buenas ni malas, porque son emociones. Lo que pasa es que son emociones que nos hacen daño, contrariamente a la alegría, que también es una emoción ni buena ni mala, pero que no nos hace daño. Entonces, cuando hablamos de dolor emocional, estamos hablando de estas tres emociones que sentimos y duelen. Y muchas veces estas tres van incluso juntas, no es que solamente sea una de ellas, sino que las tres juntas. Cuando sentimos ese dolor emocional, el dolor quiere dolor. Entonces, generalmente la tendencia es hacer daño, sea a otras personas o a sí mismo. Cuando comprendemos esto, nos es mucho más fácil tener una mirada compasiva y desidentificar la persona de su comportamiento y también de su emoción.